Mi esposa quedó embarazada de otro hombre mientras estábamos separados, volvimos, pero le propuse dar a la bebé en adopción y ahora quiere divorciarse de mí. Tengo 34 años y llevo 8 años casado con Valeria. Tenemos un hijo de 7 años llamado Mateo. Durante mucho tiempo pensé que éramos una familia normal. No perfecta, pero sí estable. Valeria y yo habíamos tenido nuestros problemas, especialmente después del nacimiento de Mateo. Los dos trabajábamos mucho, estábamos cansados y prácticamente habíamos dejado de ser pareja para convertirnos en dos personas que administraban una casa y criaban a un niño. Las discusiones se hicieron cada vez más frecuentes. Hasta que un día decidimos separarnos. No hubo infidelidad de mi parte. Simplemente llegamos al punto en que ninguno sabía si todavía quería continuar con el matrimonio. Yo me mudé a un apartamento pequeño y acordamos que Mateo se quedaría algunos días con ella y otros conmigo. Al principio pensé que aquella separación sería temporal. Pero durante los primeros meses prácticamente dejamos de hablar de nosotros. Cada uno empezó a hacer su vida. Y fue durante ese periodo cuando Valeria conoció a otro hombre. No me enteré inmediatamente. De hecho, cuando volvimos a hablar de reconciliarnos, ella todavía no me había contado lo que había ocurrido. Una noche me llamó. Necesito verte. Fui a su casa. Mateo estaba dormido. Valeria estaba sentada en la cocina y parecía aterrada. ¿Qué pasó? Me miró durante unos segundos. Estoy embarazada. Pensé que había escuchado mal. ¿Qué? Estoy embarazada. Me quedé completamente quieto. ¿De cuánto? Ella bajó la mirada. Casi 4 meses. Sentí que el estómago se me cerraba. ¿4 meses? Asintió. ¿Y es mío? No respondió. No necesitaba hacerlo. ¿Con quién estuviste? No quiero hablar de eso. Valeria, necesito saberlo. Fue durante nuestra separación. Eso no responde mi pregunta. Comenzó a llorar. No sé quién es el padre. Me quedé mirándola. ¿Cómo que no sabes? Estuve con alguien. ¿Con alguien? Sí. ¿Y no sabes quién es? También estuve con otra persona durante ese periodo. Sentí una mezcla de rabia y vergüenza. No sabía qué decir. Ella empezó a llorar. Sé que todo esto es horrible. ¿Y por qué me lo estás contando ahora? Porque quiero que volvamos. La miré incrédulo. ¿Estás embarazada de otro hombre y quieres que volvamos? No sé quién es el padre. Eso no cambia nada. Quiero recuperar nuestra familia. Me levanté. ¿Y qué esperas que haga? Que me perdones. ¿Y el bebé? No lo sé. ¿Y si no es mío? Entonces. Se quedó callada. Entonces tendremos que enfrentarlo juntos. Aquella frase me dejó sin palabras. Durante los días siguientes pensé muchísimo. Podía divorciarme. Podía dejarla. Podía olvidarme de todo. Pero había una persona que no tenía absolutamente ninguna culpa. Mateo. No quería destruir su familia. Así que cometí lo que quizás fue el mayor error de mi vida. Acepté volver. No porque hubiera olvidado lo sucedido, sino porque quería creer que todavía podíamos salvar nuestro matrimonio. Volví a vivir con ellos. Intentamos actuar como una familia. Pero el embarazo estaba presente en cada conversación. Cada ecografía. Cada visita al médico. Cada vez que Valeria hablaba de nuestro bebé, yo sentía un vacío. Una noche me preguntó, ¿ya estás emocionado? ¿Por qué? Por la bebé. Todavía no sabemos si será niña. Yo siento que será niña. Sonreí ligeramente. Puede ser. Pero por dentro pensaba otra cosa. ¿Qué iba a pasar cuando naciera? Porque mientras más avanzaba el embarazo, más evidente se volvía una realidad que ninguno de los dos quería enfrentar. Yo no sabía si podía criar a una niña que podía ser hija de otro hombre. Y 4 meses después, finalmente nació. Era una niña. Valeria la llamó Emilia. Cuando la enfermera me preguntó si quería cargarla, dudé. La tomé. Era pequeña. Frágil. Perfectamente inocente. La miré durante unos segundos. Y esperé sentir algo. Lo que fuera. Pero no sentí ese vínculo que había sentido cuando nació Mateo. No sentí que estuviera mirando a mi hija. Sentí que estaba sosteniendo a una bebé que no sabía de quién era. Y esa misma noche, mientras Valeria dormía, tomé una decisión. Una decisión que destruiría nuestro matrimonio. Durante las primeras semanas intenté convencerme de que mis sentimientos cambiarían. Pensé que quizás solo necesitaba tiempo. Emilia era una bebé. No tenía ninguna culpa. Y yo tampoco quería convertirme en el hombre que rechazaba a una niña inocente.
Así que hice lo que cualquier padre habría hecho. La cargaba. La alimentaba. La bañaba. Me levantaba por las noches. Mientras tanto, seguía cuidando a Mateo. Pero algo era diferente. Con Mateo todo había sido natural. Desde que nació sentí que era mi hijo. Con Emilia tenía que obligarme. Y eso comenzó a atormentarme. Una noche estaba preparando un biberón cuando Valeria entró a la cocina. ¿Qué haces? ¿Tiene hambre? Sonrió. Gracias. La miré. Valeria. Sí. Tenemos que hablar. Ella inmediatamente cambió de expresión. ¿Sobre qué? Sobre Emilia. ¿Qué pasa? Respiré profundamente. No creo que pueda hacer esto. ¿Qué cosa, criarla? Se quedó completamente quieta. ¿Qué quieres decir? No siento que sea mi hija. Pero tú estás aquí. Sí. ¿La estás cuidando? Sí. Entonces no entiendo. Porque puedo cuidarla sin sentir que soy su padre. Valeria comenzó a llorar. Es una bebé. Lo sé. No puedes decidir que no la quieres. No estoy diciendo que no la quiera. Entonces, ¿qué estás diciendo? Me armé de valor. Creo que deberíamos considerar la adopción. Su rostro cambió completamente. ¿Qué? Podríamos encontrar una familia. No. Escúchame. No. Valeria, es mi hija. Y no sabemos quién es su padre. Eso no significa que tú tengas que abandonarla. No quiero abandonarla. Eso es exactamente lo que estás proponiendo. Estoy proponiendo que tenga una familia donde los padres realmente quieran ser sus padres. Valeria me miró con lágrimas. ¿Y tú no quieres serlo? No respondí. Respóndeme. No puedo. Ella se llevó una mano a la boca. Eres un monstruo. La frase me dolió. No. Sí. Estoy intentando ser honesto. No tienes derecho a decir que no puedes quererla. No puedo fabricar un sentimiento. Entonces finge. ¿Qué? Finge hasta que la quieras. ¿Y si nunca sucede? Valeria no respondió. ¿Quieres que ella crezca pensando que soy su padre cuando yo sé que no puedo sentirlo? Sí. Aunque algún día lo descubra. Sí. Eso no es justo. Nada de esto es justo. Silencio, entonces me dijo, esto es culpa mía. Sí. Se quedó paralizada. Creo que fue la primera vez que lo dije en voz alta. Tú elegiste acostarte con otra persona mientras estábamos separados. Lo sé. Tú decidiste volver conmigo estando embarazada. Lo sé. Y ahora esperas que yo actúe como si todo esto hubiera sido planeado. No esperaba esto. Pero ocurrió. Valeria tomó a Emilia y se encerró en la habitación. Yo dormí en el sofá. Al día siguiente, cuando regresé del trabajo, encontré mis cosas en cajas. ¿Qué haces? Te vas. Valeria. No voy a permitir que mi hija crezca sabiendo que su propio padre quería entregarla. No soy su padre. Para ella sí. Eso no cambia lo que siento. Entonces vete. Me fui. Pensé que necesitaríamos unas semanas para calmarnos. Pero 2 días después recibí una notificación legal. Valeria había solicitado el divorcio. Y no solo eso. Había pedido la custodia exclusiva de Emilia y Mateo. Cuando llamé a mi abogado, me dijo algo que no esperaba. Tu esposa está diciendo que quieres abandonar a uno de tus hijos. Mateo es mi hijo. Lo sé. No pienso renunciar a él. Entonces prepárate. ¿Para qué? Mi abogado hizo una pausa. Para una batalla por la custodia. Y en ese momento comprendí que mi matrimonio no era lo único que estaba a punto de perder. El divorcio comenzó oficialmente unas semanas después. Valeria estaba furiosa. Y yo también. Pero había una diferencia. Yo no quería quedarme con Emilia. Quería quedarme con Mateo. Mi abogado me explicó que la situación era complicada. Ella puede argumentar que estás abandonando a una hija. No es mi hija biológica. Legalmente la situación puede ser más compleja que eso. Pero tenemos una prueba de ADN. Eso ayuda. ¿Y Mateo? Ahí la situación es distinta. Mateo era mi hijo biológico. Además, siempre había tenido una relación cercana conmigo. El problema era que Valeria quería mantener a los 2 niños juntos. Ella va a decir que separar a los hermanos sería perjudicial, me explicó mi abogado. ¿Y qué se supone que debo hacer? Demostrar que puedes ofrecerle a Mateo un hogar estable. Así que hice exactamente eso. Busqué un apartamento más grande. Organicé mis horarios. Me aseguré de estar disponible para llevarlo al colegio.
Y empecé a documentar todo. Mientras tanto, Valeria comenzó a decirle a nuestra familia que yo había abandonado a una bebé. Mis padres estaban divididos. Mi madre me llamó una noche. ¿De verdad quieres entregar a esa niña? No quiero abandonarla. Eso es lo que parece. Mamá, no puedo fingir que es mi hija. Pero ella te necesita. Y Mateo también. Son hermanos. Lo sé. ¿No te importa que crezcan separados? No quiero separarlos. Entonces quédate con los dos. No pude responder. Porque esa era precisamente la solución que todos parecían creer que era sencilla. Pero yo sabía la verdad. Si me quedaba con Emilia, podía terminar resentido. Y no quería que una niña creciera sintiendo que su padre la había aceptado por obligación. La situación empeoró cuando apareció el supuesto padre biológico. Se llamaba Esteban. Valeria lo había localizado. Era uno de los hombres con los que había estado durante nuestra separación. Al principio negó cualquier relación. Después admitió que sí habían tenido una aventura. Pero se negó a hacerse una prueba de ADN. No voy a meterme en esto, dijo. Valeria estaba desesperada. Podría ser el padre de tu hija. No lo sé. Hazte la prueba. No quiero. Tienes que asumir responsabilidad. Él se negó. Y entonces ocurrió algo que cambió el caso. Esteban apareció en redes sociales con su nueva esposa. Publicó fotografías de unas vacaciones. Mientras nosotros estábamos en medio de una batalla legal, él estaba viviendo como si nada hubiera pasado. Mi abogado consiguió esas publicaciones. Esto podría ayudar a demostrar que no está dispuesto a asumir responsabilidades. ¿Y qué hacemos? Nada. ¿Nada? No queremos que parezca que estás intentando obligarlo a ser padre para deshacerte de la niña. Tenía razón. Así que seguimos adelante. El día de la audiencia, Valeria comenzó a llorar. Él quiere separar a mis hijos. Mi abogado respondió, el señor no pretende separar a los hermanos. Pretende mantener la custodia de su hijo biológico. El juez preguntó, ¿por qué no desea asumir la crianza de la menor? Me tocó responder. Porque no soy su padre biológico y nunca he podido desarrollar un vínculo paternal con ella. Valeria comenzó a llorar. ¿La rechaza? Miré al juez. No rechazo a la niña. Rechazo fingir algo que no siento. El juez preguntó, ¿usted ha maltratado o descuidado a la menor? No. ¿Ha dejado de proporcionarle alimentos o cuidados? No. ¿Ha expresado deseos de hacerle daño? Nunca. Entonces, ¿por qué adopción? Porque creo que merece crecer con personas que quieran ser sus padres desde el principio. El juez guardó silencio. Después preguntó, ¿y qué ocurre con su hijo Mateo? Quiero su custodia. ¿Por qué? Porque soy su padre. Porque él me necesita. Y porque nuestra relación no ha cambiado. Valeria intervino. También necesita a su madre. Nunca dije que no. Entonces llévate también a Emilia. Me quedé callado. Ella me miró. Dilo delante del juez. ¿Qué? Diles que no quieres a mi hija. Sentí un nudo en la garganta. No quiero mentir. Entonces dilo. La miré. No siento que sea mi hija. Valeria comenzó a llorar. El juez pidió silencio. La audiencia terminó sin una decisión definitiva. Pero esa noche recibí una llamada de mi abogado. Tenemos un problema. ¿Qué pasó? El juez quiere entrevistar personalmente a Mateo. Sentí un escalofrío. ¿Por qué? Porque tiene 7 años y podría ser relevante conocer su relación con ambos padres. ¿Y qué significa eso? Que mañana podría decidir con quién quiere vivir. No pude dormir. Porque sabía perfectamente lo que Mateo probablemente iba a decir. Y sabía que su respuesta podía destruir a su madre. Al día siguiente, Mateo tuvo una entrevista privada con el juez. Esperamos durante casi una hora. Finalmente salió. El juez habló primero con nuestros abogados. No nos dio detalles de la conversación. Solo dijo que tomaría una decisión pronto. Cuando salimos del tribunal, Valeria me detuvo. ¿Qué le dijiste a Mateo? ¿Lo manipulaste? No. Entonces, ¿por qué está tan distante conmigo? No respondí. Porque yo también lo había notado. Mateo llevaba semanas más callado. Una noche, mientras cenábamos, finalmente me preguntó, papá. Sí. ¿Te vas a ir? No. Aunque mamá se enoje. No me voy a ir. Bajó la mirada. ¿Y Emilia? Sentí un nudo en la garganta. Ella se quedará con mamá. ¿Por qué? Porque mamá es su mamá. ¿Y tú no eres su papá?
Me quedé callado. No. Mateo parecía confundido. Pero tú la cuidabas. Sí. Entonces eres como su papá. Lo miré. Supongo que durante un tiempo intenté serlo. ¿Y ahora? Ahora entiendo que no puedo fingir algo que no siento. Mateo no respondió. Solo me abrazó. Unos días después llegó la decisión provisional. Mateo viviría conmigo. Valeria tendría visitas. Emilia permanecería con ella. Y el tribunal continuaría evaluando la situación. Valeria se derrumbó. Me estás quitando a mi hijo. No quiero quitártelo. Entonces, ¿por qué quieres llevártelo? Porque él quiere vivir conmigo. Es un niño. Y también tiene derecho a ser escuchado. Valeria comenzó a llorar. ¿Y Emilia? Nunca he pedido quedarme con ella. Eso es lo que más me duele. Lo siento. ¿Cómo puedes decir eso? Porque es verdad. La prueba de ADN de Esteban finalmente llegó. No había ninguna duda. Esteban era el padre biológico de Emilia. Valeria lo llamó inmediatamente. Ahora tienes que hacerte responsable. Pero él no reaccionó como ella esperaba. No puedo. Es tu hija. Lo sé. Entonces actúa como su padre. No estoy preparado. ¿Y yo sí? Tú decidiste tenerla. Valeria comenzó a llorar. No sabía que iba a terminar sola. Lo siento. No quiero que mi hija crezca sin su padre. Yo tampoco. Pero Esteban siguió manteniendo distancia. Y entonces Valeria hizo algo que nadie esperaba. Unos meses después comenzó una relación con otro hombre. Se llamaba Nicolás. Era divorciado, tenía 36 años y conocía perfectamente la situación de Valeria. Sabía que tenía 2 hijos. Sabía que yo tenía la custodia de Mateo. Y aún así decidió estar con ella. Al principio pensé que eso significaba que finalmente había seguido adelante. Pero me equivoqué. Una noche recibí un mensaje de Valeria. Te extraño. No respondí. Después llegó otro. Sé que estás con Mateo, pero todavía podemos arreglar esto. Tampoco respondí. Y luego, Nicolás no es tú. Ahí entendí que su nueva relación no había cambiado lo que realmente quería. Valeria quería recuperar nuestro matrimonio. El problema era que yo ya no quería recuperar nada. Y entonces comenzó a aparecer un problema mucho más grande. Porque Nicolás empezó a preguntarse por qué su nueva esposa seguía hablando con su exmarido. Valeria y Nicolás terminaron casándose aproximadamente un año después de nuestro divorcio. Pensé que finalmente había cerrado aquel capítulo. Yo estaba viviendo con Mateo. Mi vida era mucho más tranquila. Trabajaba. Llevaba a mi hijo al colegio. Los fines de semana salíamos juntos. Y, aunque todavía veía a Valeria por cuestiones relacionadas con Mateo, nuestra relación se había vuelto estrictamente cordial. Hasta que comenzaron nuevamente los mensajes. Al principio eran inocentes. ¿Mateo ya hizo la tarea? Sí. ¿A qué hora lo recoges mañana? A las 5. Después comenzaron a cambiar. ¿Recuerdas cuando vivíamos aquí? No respondí. A veces extraño esa época. Silencio. ¿Nunca piensas en volver? Finalmente le respondí, ¿estás casada? Ella contestó, lo sé. Entonces no vuelvas a hablarme de esto. No puedo evitarlo. Si puedes. Todavía te amo. Dejé el teléfono sobre la mesa. No quería problemas. Pero las cosas empeoraron. Una tarde, Valeria llegó a mi apartamento para recoger a Mateo. Nicolás estaba esperándola en el carro. Ella entró sola. Necesito hablar contigo. ¿Sobre Mateo? No. Entonces no. Solo 5 minutos. Valeria, no soy feliz. La miré. Eso ya no es mi problema. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿De verdad ya no sientes nada por mí? No. ¿Ni siquiera después de todo lo que vivimos? Precisamente por todo lo que vivimos. Ella se quedó callada. Yo cometí errores. Sí. Pero tú también. Sí. Entonces podríamos perdonarnos. Perdonarte no significa volver contigo. Ella comenzó a llorar, ¿y si dejo a Nicolás? Es tu decisión. ¿Y tú? Yo no voy a volver. ¿Por qué? Miré hacia la habitación de Mateo. Porque mi prioridad ahora es mi hijo. Yo también soy la madre de Mateo. Lo sé. Entonces podríamos ser una familia otra vez. No. Valeria se quedó completamente quieta. ¿Es por Emilia? Respiré profundamente. No. ¿Entonces? Es por nosotros. ¿Ya no me amas?
No de la manera que necesitas. Ella salió llorando. Pensé que finalmente lo había entendido. Pero unos días después recibí una llamada de Nicolás. Tenemos que hablar. ¿Sobre qué? Sobre Valeria. No quiero problemas. Yo tampoco. Hubo silencio. Ella sigue hablando de ti. No respondí. Dice que todavía te ama. Eso no es algo que yo pueda controlar. ¿Quieres volver con ella? No. ¿Seguro? Completamente. Entonces necesito que se lo dejes claro. Ya lo hice. No parece suficiente. La conversación terminó ahí. Durante las siguientes semanas, Valeria siguió intentando acercarse. Me enviaba fotografías antiguas. Mensajes. Recuerdos. Incluso una vez me envió una foto de nuestro matrimonio. Debajo escribió, éramos felices. Le respondí, éramos jóvenes. No volvió a contestar. Finalmente, meses después, Valeria y Nicolás comenzaron su propio proceso de separación. No me involucré. No pregunté. No quería saber. Ella había tomado sus decisiones. Yo había tomado las mías. Lo único que me importaba era Mateo. Un día, mientras caminábamos por un parque, mi hijo me preguntó, «Papá, ¿mamá va a volver a vivir con nosotros?» Me quedé en silencio. No, hijo. ¿Por qué? Porque algunas personas dejan de ser pareja, pero siguen siendo familia de otra manera. Mateo asintió. ¿Y Emilia? Ella seguirá viviendo con su mamá. ¿La puedo seguir viendo? Claro. Sonrió. Bien. Eso era lo único que necesitaba escuchar. Con el tiempo, Valeria dejó de insistir. Esteban seguía siendo el padre biológico de Emilia, aunque su relación con ella era distante. Nicolás desapareció de nuestras vidas. Y yo seguí criando a Mateo. No hubo reconciliación. No hubo una segunda oportunidad. No hubo una familia reconstruida. Valeria se quedó con Emilia. Yo me quedé con Mateo. Y aunque durante mucho tiempo pensé que el divorcio sería el peor día de mi vida, terminó siendo simplemente el día en que mi vida tomó una dirección diferente. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, Mateo apareció en la cocina. «Papá. ¿Qué pasó? ¿Hoy podemos ir al parque?» Sonreí. Después del colegio. Prometido. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi vida estaba exactamente donde tenía que estar.